This call is now being recorded. Ok, bueno. Bueno, chicos, listo. Vamos a iniciar la sesión, precisamente. Esta semana nos toca ver lo que es producción y, ay, déjame recordar el nombre. Se me fue el nombre, se me fue. Bueno, es producción del discurso oral. Si no me recuerdo, la otra palabra se me fue. Comprensión. Comprensión, exacto, muchísimas gracias. Es comprensión y producción del discurso oral. Dentro de este tema avanzamos la semana pasada un poquito, que es precisamente los procesos de comunicación en cuanto a la parte oral, además de subtemas como lo son cualidades de un orador y comunicación no verbal, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Esta vez sí es un poquito más extenso, porque, pues obviamente sí son temas bastante argumentados, ¿no? Entonces, les voy a presentar. Acuérdense que, por favor, si ahí tienen ustedes alguna, ¿cómo se llama? Alguna duda, alguna participación, me hacen favor de, pues, abrir su micro, ¿no? Para que yo los pueda escuchar. Acuérdense que tenemos que empezar con nuestro nombre, porque pues no los veo, y pues por ahí vamos, ¿sale? Ok. Ustedes me dicen. Felipe Navarro. Ok, Felipe, mucho gusto. Ah, pues ya te habías presentado con nosotros, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, ok, ¿me dicen si ya lo ven, por favor? Sí, ya. Sí, ya se ve. Sí, maestra. Bueno, Sí, vamos se a ve empezar. más. Sí, maestra, ya se ve. Ok, excelente. Bueno, vamos a empezar con el proceso de comunicación. Acuérdense que esta primera parte nosotros ya lo vimos, hablábamos de 2 diagramas. ¿Sí se acuerdan de quiénes eran los autores de los diagramas anteriores? ¿No? ¿No se acuerdan? No, la verdad no. No se me Era acuerdan. verlo Ajá, muy bien. y Shannon. Ajá, sí, ¿Y exactamente. quién? Shannon y Sí. Weber. Shannon y Weber hacen el primer diagrama en 1949, si no mal recuerdo, y en 1970 es el que propone verlo, ¿no? Entonces, platicábamos precisamente que tiene características muy similares como una fuente de emisión, un mensaje, un receptor, un canal, que son como los elementos en los que inciden precisamente estos autores en el proceso de la comunicación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok, perfecto, chicos. Muy bien. ¿Qué es la fuente? Bueno, pues acá vamos a ver lo que es la fuente. Dice que es la que proporciona información que se quiere dar. A ver, permítame. Dice, es la que proporciona la información que se quiere dar, siempre teniendo un objetivo o un propósito sobre el mensaje y en cómo éste afectará al receptor. La fuente puede ser una o varias personas, las cuales, según verlo, en un contexto cualquiera, crean un propósito, el cual es enviado a través de un mensaje. Ay, perdón, se acercó mucho, ¿verdad? Sí. ¿Ahí estamos? Un poquito más. ¿Ahí? Ay. Bueno, ya se escucha. Se salió. Bueno, pues es que anda fallando tantito el mouse. Ok, ahí estamos. Entonces dice, entonces nos decía que verlo hablaba de que pues obviamente tiene que ser en un contexto cualesquiera, tiene que tener un propósito, dice, el cual es enviado a través del mensaje que se codifica. Dentro de la fuente se encuentran 4 factores que son cruciales para que pues obviamente se cumpla la fidelidad del mensaje. ¿A qué se refiere esta parte de la fidelidad del mensaje? A ver. A que el mensaje llegue correcto. Exactamente, a que sea lo más apegado posible de lo que el emisor o la fuente está intentando decir. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Ok, Sí. entonces, estos 4 elementos o estos 4 factores son las habilidades en la comunicación, el conocimiento
las actitudes y el sistema sociocultural. Vamos a por el primero. Dice, habilidades de la comunicación. Dice, hacemos referencia a las formas en que se utiliza la lengua, la capacidad de hablar para comunicarse, tales como escuchar, hablar, leer y escribir. También se puede tener en cuenta las habilidades no verbales, que al igual que las verbales pueden llegar a cumplir un propósito. ¿Cómo cuál, chicos? ¿Cuál sería el propósito? Comunicar, ¿no? Pues al final de cuentas esa es la intención, que nosotros queremos dar a conocer algo, queremos comunicar algo. Está el conocimiento, dice, es el grado de conocimiento, el grado de conocimiento afecta de gran manera la efectividad del mensaje, puesto que no se puede comunicar lo que no se sabe. Para que nosotros podamos comunicar un mensaje, pues tenemos que saber de lo que estamos hablando. Cuando, no sé si a ustedes les pasó, que les tocaba en la secundaria, en la prepa, exponer un tema y no estudiaban, o un compañero no estudiaba y entonces se aventaba unos comentarios, se aventaba una exposición que tú decías, Padre eterno, ¿y este de qué está hablando? Entonces, a eso se refiere precisamente del conocimiento, tener conocimiento del tema para que realmente tú puedas expresar lo que conoces, de lo que hablas. Si no, pues simplemente es como si yo en estos momentos les dijera, a ver, chicos, necesito que me den un mensaje, no sé, ¿qué les gusta? De física cuántica o de que es así como lo más novedoso que ha sacado sobre los avances del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, digo, sí sabemos, sí tenemos conocimientos básicos del tema, pero a lo mejor no profundizamos en eso y entonces no podemos expresar más de lo que no conocemos. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Ok, otro de lo que tiene que ver, otra de los elementos son las actitudes. Dice, la actitud hace referencia a la forma en que se actúa, el comportamiento que la fuente debe tomar al momento de comunicarse se tiene en cuenta. Hay 3 tipos de actitudes: actitud hacia uno mismo, actitud hacia el mensaje y la actitud hacia el receptor. Cuando hablamos de la actitud hacia uno mismo, es esta parte de la seguridad propia. A ver, lo que decíamos hace rato, ¿qué tanto conoces tú del tema? ¿Qué tanta actitud tienes hacia ti mismo? Cuando, se los puedo poner acá, cuando yo no conozco del tema, la actitud que yo tengo hacia mí es como de, trato de no hablar, me vuelvo un poco apática, distraída, o sea, esa es la actitud que yo tengo y obviamente se refleja, ¿no? O sea, se refleja, los demás se dan cuenta que estoy incómoda, se dan cuenta que pues no quiero estar ahí, ese tipo de cosas. Entonces, esa es la actitud hacia uno mismo. La actitud hacia el mensaje. De repente tenemos que comunicar algo que no es agradable. O sea, sí conoces y sí sabes, pero no es agradable poderlo comunicar o te produce algún sentimiento lo que tú tienes que decir. La forma más común es cuando no nos agrada el mensaje, cuando tenemos que dar una mala noticia, o sea, ese tipo de cosas, pero ni siquiera es la actitud hacia ti mismo ni hacia el receptor, es hacia el mensaje, o sea, no te está gustando lo que vas a decir. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Y por último tenemos la actitud hacia el receptor. Esta parte es cómo tú observas o cómo tú llegas a empatizar o no con el receptor. Por ejemplo, si tú vas a darle una buena noticia a alguien que te cae mal, pues empiezas con tus jetas, no, no, es que ni se lo merecen. Digamos, ¿no? Un ejemplo, un fulano que sabes que te cae mal, que no trabaja, que no apoya en el trabajo, ¿no? Le dan un aumento de sueldo, le dan un puesto mejor, entonces, y te toca dárselo, entonces, híjole, pues si ni le echa ganas, si ni trabaja, o sea, es la actitud hacia el receptor. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muchas veces ha tocado, bueno, yo no sé, pero que de manera personal, si la persona a mí no me agrada, o sea, se nota, ¿no? Aunque, ay, sí, ¿qué tal? Entonces ya es la actitud hacia la persona. Entonces, eso tiene que ver con los 4 factores de la comunicación. Y por último,
hablamos del sistema sociocultural, lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? Que dice que la cultura influye ampliamente al momento de comunicarse, puesto que las personas de todo el mundo no se comunican de igual manera. Aquí se tiene en cuenta la lengua, la manera en que se utiliza, la manera de pensar dentro de un contexto sociocultural e incluso el rol que la persona desempeña. Por lo tanto, entre más similitudes haya entre los comunicadores, o sea, entre el receptor y el emisor, dentro de este factor habrá obviamente mayor fidelidad. Se da muchísimo en el trabajo, o sea, si todos hablamos como el mismo lenguaje, todos tenemos como la misma idea, estamos enfocados en lo mismo, pues obviamente es mucho más fácil poderlos comunicar. Incluso dentro del trabajo existen diferentes áreas, ¿no? Entonces, uno de producción, por decirlo así, no habla el mismo lenguaje que habla uno de un administrativo o un gerente, o sea, entonces ahí es donde se vuelve complicado. Entonces, las partes del contexto, el sistema sociocultural abarca todo esto, toda la cuestión del contexto. Lo platicábamos la ocasión pasada que les dije, pues es que cuando a mí me decían feria, y yo, ¿feria? No, pues, todavía falta, o sea, pero pues es que es parte del contexto, o sea, yo les decía, es que está colocho, ni me pelaban porque no sabían ni qué era. Cuando a mí me decían, es que es chucho, y yo, pues, ¿cuándo está el perro? O sea, son elementos socioculturales que obviamente intervienen en el proceso de la comunicación. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, perfecto. Bueno, después de eso, nosotros tenemos el codificador. Ya decíamos que es el que se encarga de captar la fuente, el mensaje que se quiere enviar junto con el propósito y disponerlas en un código, es decir, cómo será transmitido el mensaje y a través de qué medio. No podemos seleccionar un código que tenga, que pueda ser transmitido de manera visual y lo vas a transmitir en el canal auditivo. O sea, simplemente no hay un match en esa parte porque pues no ves con el oído. O sea, tiene que ser una cuestión oral, una cuestión de sonido para que vayan al canal auditivo. Y si vas a hacer una cuestión visual, pues obviamente tiene que ser a través del canal visual. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Maestra. Sí, maestra. Perfecto. Sí, maestra. Ok, el mensaje. Bueno, en el mensaje sí existen muchísimos elementos, en este caso son 5 que nosotros tenemos que analizar, y dice que cuando se expresa la información que tiene la fuente al comunicar ese resultado, ese producto final es el mensaje, es aquel que tiene contenido, el propósito de la comunicación y por la que se hace realidad. Algo que es muy importante, muchachos, y esta parte hace muchísimo hincapié, es la cuestión del propósito. Yo se los decía la ocasión pasada, muchas veces no es el total del mensaje, sino el propósito por el cual tú hiciste el mensaje. Tan fácil como el SOS, ¿no? Si ustedes gritan SOS, sabemos que lleva un propósito de ¿qué? De solicitar auxilio, de solicitar ayuda, ¿verdad? Aunque el mensaje es muy corto. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Maestra. Perfecto. Bueno, vamos, dice, contenido, como su palabra lo indica, es lo que contiene el mensaje. Incluso el propósito podría ser el mismo que el contenido, dependiendo de cuál sea de lo que se quiera decir, es la información que se envía en el mensaje seleccionado por la misma fuente. No siempre, esto es importante, el propósito es igual que el mensaje, ¿sí? ¿En qué caso puede suceder? Por ejemplo, cuando tu propósito es informar, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a informar? Pues lo que platicamos hace rato, es que va a llover. Ok, pero pues el contenido no es, va a llover, o sea, empiezas a describir, no, pues el día miércoles vamos a estar a tantos grados y hay tanta probabilidad de lluvia, ese es tu mensaje, pero ¿cuál es el propósito? Pues que estés pilas porque a lo mejor se puede inundar o van a haber zonas de muchísima precipitación. Entonces, ese tipo de cosas es donde dices, o sea, lleva un propósito, pero no es igual que el mensaje. ¿Sí vamos bien hasta acá?
Sí, maestra. Sí, Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, ¿cuáles son los elementos? Dice que son las piezas que requieren para construir el mensaje, pudiendo ser palabras, gráficos, así como otros. O sea, todo cómo se va a estructurar el mensaje. O sea, acuérdense que decíamos, ok, una vez que nosotros tenemos el mensaje, lo vamos a codificar eligiendo un elemento, o sea, un canal y los elementos que lo van a componer. Pues los elementos van a ser eso, a ver, palabras, dibujos, letras, gráficos, o sea, ¿cuál es lo que tú vas a utilizar para producir el mensaje? El tratamiento, dice, es la forma en que se emite el mensaje, siendo la fuente la que toma las decisiones en cuanto al orden y el estilo de incluso tomando en cuenta al receptor. ¿No les ha pasado que quieren contar algo, pero tienen que contar primero un preámbulo, ¿sí? Para que puedan entender el mensaje? Por ejemplo... Pues sí, básicamente sería como que poner en contexto de. Exactamente, o sea, tener un contexto, porque de repente llegas, es que fíjate que hoy me comí una gelatina. Te vas a decir, a mí qué me importa que te hayas comido una gelatina. Es que fíjate que ayer estaba enfermo, estuve muy deshidratado, tuve que ir al hospital y pues nada más me mandaron dieta líquida, ¿no? Entonces por eso hoy ya me tuve que comer una gelatina. Entonces es precisamente cómo tú vas a estructurar ese mensaje, o sea, todo lo que necesitas ordenar en cuanto a ideas, ordenar en cuanto a elementos para que pues obviamente tú lo puedas emitir. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Incluso, Sí, maestra. incluso en esta parte, no solamente hablamos del orden de las palabras, el orden del contexto, el orden de las ideas, incluso el orden de los elementos que pudiesen apoyar a producir un mensaje. Un gesto, no sé, un dibujo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, también esto tiene que ver con el tratamiento del mensaje. Estructura, dice, es la figura del mensaje, la manera en cómo se organiza y cómo se configura. Nosotros platicábamos hace un momento que, por ejemplo, muchas veces tenemos que contextualizar para, pues, obviamente, enviar el mensaje, ¿sí? Entonces, cuando no se tiene ese orden, cuando de repente empezamos a divagar y pues, no, sí, pero espérame, y entonces empiezas a perder el hilo o no estás estructurando las ideas, qué es lo que quieres, qué va antes, qué va después. Bueno, esto es precisamente, o sea, estructurar es darle el orden, la organización que necesita el mensaje, ¿sí? O sea, por ejemplo, báñate y cámbiate. Ok, lleva un orden. No, cámbiate y báñate. Se van a quedar, o sea, primero me cambio y luego me baño, o sea, ¿cómo? Pues no tiene un orden, no está organizado. Entonces, cuando nosotros emitimos un mensaje es esto, la estructura es muy importante porque pues obviamente tiene un hilo, un seguimiento en esta parte para que pueda ser entendido el mensaje. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, perfecto. Y por último tenemos esta parte que es el código, que es lo que le da significado al mensaje, el conjunto de símbolos que se utilizan para que pueda ser emitido. ¿Cuáles? Pues las palabras, la voz, el tono de voz, lo que vas a escribir, lo que escribiste, los signos de puntuación, la gramática, los dibujos, todo esto es el código, acorde a lo que tú vas a necesitar. O sea, si tú decidiste hacer el proceso de comunicación de manera oral, pues bueno, tendrá que ser a través del orden de las palabras, o sea, cómo tú vas a ir manejándolo y lo vas a ir expresando a través de la comunicación oral. Si tú decidiste hacerlo de manera escrita, pues bueno, entonces lo vas a hacer es como tú lo redactes, o sea, todas las letras que tú utilices, toda la estructura, la gramática, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Ok. Después tenemos al canal, que habíamos hablado precisamente que el canal toma en cuenta los 5 sentidos, ¿verdad? Dice, este es el medio de transporte del mensaje, la forma en que se codifica y se decodifica. Su función es permitir que se dé el proceso comunicativo uniendo al emisor con el receptor. Los canales, según el modelo de verlo, son los 5 sentidos, la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto.
O sea, era lo que yo les comentaba hace rato, que, por ejemplo, no puedes hacer un dibujo para comunicar algo auditivo, pues no hay una correlación entre lo que tú dibujas con lo que tú escuchas. Simplemente es imposible. Ok, tenemos la vista. Dice que pues obviamente la vista es por medio del sentido de la vista que puedes mirar y ver todo lo que hay a tu alrededor y relacionarte con ellos. Las imágenes visuales se captan a través de los ojos. En los ojos tenemos receptores que se detectan la luz. Es información sobre el sentido de la vista, ¿no? Algo que es muy interesante es que acerca del 80% de lo que nosotros vemos, nosotros lo aprendemos, no, perdón, cerca del 80% de lo que nosotros aprendemos es a través de la vista, más que del tacto, del oído, del olfato, del gusto. La vista tiene en mayor proporción el aprendizaje o lo que nosotros más aprendemos y comunicamos. El tacto, pues nos menciona que es el órgano más grande del cuerpo humano porque pues es la piel y pues obviamente se da a través de todos los receptores y de todos los, ¿cómo se llaman? Los nervios estos de los, ay, se me fue el nombre. Bueno, de todos estos canales receptores que nosotros tenemos, principalmente en las extremidades, que es donde más encontramos toda esta parte. Y pero pues aún a pesar de que nosotros creemos que la piel es el único que tiene tejidos de estos receptores en el cuerpo, eso es totalmente distinto, porque pues erróneo, perdón, porque también los órganos, los tejidos tienen receptores, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Maestra. Ok. Sí, maestra. Pues el oído, ya decíamos, el oído es un sentido que tiene una doble... bueno, esto es interesante porque el oído tiene dos funciones muy, muy importantes. La primera, que es la audición, nosotros captamos todo a través del oído, todo el sonido. Y la segunda, que tiene que ver con la cuestión del equilibrio. Entonces, esta parte es así como muy, muy importante. De repente, si a nosotros nos zumba el oído o tenemos estos pequeños estallidos por la presión, como que nos mareamos, ¿no? Como que nos sentimos ahí medios movidos. Es precisamente una de las funciones que cumple el oído, pues la cuestión de la audición y la cuestión del equilibrio. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí. Maestra. Tenemos el olfato, pues ya decíamos que el olfato es el sentido responsable de percibir y procesar los olores a través de sustancias químicas volátiles. Y de repente, no sé si les ha pasado, es que huele como a lo que sabe tal cosa. ¿Y tú cuándo has probado? No sé, nunca lo he probado, pero huele a como si sabe a tal cosa. ¿Por qué será eso? Bueno, porque en el caso del olfato hay una conexión entre lo que es la nariz, la boca, la laringe y la faringe. Entonces, por eso de repente un olor nos llega a sentir o imaginar un sabor. ¿Sí? ¿Vamos bien? O cuando en el sabor nos guiamos según el olor, de que con estas hierbitas de olor y ya va a saber bien rico. Sí, claro, también eso tiene muchísimo que ver porque sí relacionamos esta parte. Dentro de las técnicas de estudio que hay unas muy interesantes porque, por ejemplo, te aconsejan, cuando vas a tener un examen, y esto yo no lo sabía, por ejemplo, ponte a mascar un chicle de determinado sabor mientras estudias, ¿no? Entonces, estás mascando un chicle, no sé, sabor uva, ¿no? Mientras estás estudiando. El día de tu examen, cómete el chicle sabor uva. Esta parte que tú mencionabas, por ejemplo, es que te recuerda al sabor, sí, eso no es muy cierto, tiene conexiones y de alguna manera hace que tú recuerdes lo que estabas haciendo cuando comías el chicle sabor uva. Por eso puedes recordar a través del olfato ciertos elementos. Y en el último tenemos obviamente el gusto, que dice que el gusto pues obviamente es el que nos permite percibir los sabores, está localizado en las papilas gustativas y los receptores de la lengua detectan sustancias que las convierten en impulsos nerviosos y las mandamos nos las manda el cerebro. Cada papila gustativa, según su sección, es lo que detecta, si es salado, si es dulce, si es agrio, si es picoso, si es cada una de las secciones determina un impulso de manera específica.
Y por último llegamos al receptor, que dice que es la figura más importante del modelo, pues los receptores, sin ellos no hay ninguna efectividad o alguna fidelidad por cumplir, simplemente no se cumpliría el proceso de la comunicación, pues el mensaje no llega al receptor y entonces no hay ningún propósito, ¿no? La película de Un náufrago, ¿la han visto? Chicos. Sí, maestra. Sí, 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 maestra. Sí, maestra. Aunque el receptor no tenía no era real, tenía que haber alguien a quien pudiera, con el que pudiera hacer el proceso de la comunicación, ¿no? O sea, él le hablaba a la pelota, él le hablaba a Wilson y en su y en su deschavetadera, pues se imaginaba que Wilson en algún momento tenía ciertas reacciones a lo que él estaba diciendo. Entonces, es parte importantísima del proceso de la comunicación, porque si no, entonces, ¿para qué comunicas si no hay quien te escuche? ¿Vamos bien? Así me dijo el maestro, tuve un maestro de manejo, en el cual me dice, tú si tienes miedo, pon un peluche ahí de copiloto y empieza a platicar, dice, empieza a platicar cómo vas y todo, dice, porque eso te quita tu nerviosismo. Y sí, cuenta que con él empezó a platicar y era las primeras veces que agarraba el carro y ya era mucho más relajado el aprender a manejar. Sí, al final de cuentas, recuerda que platicábamos que el ser humano, nos guste o no, somos un ente social, y esto pues nos permite ir escalando e ir teniendo o realizando actividades, pues obviamente que en el proceso de la comunicación lo realizamos. O sea, tú dices, pues un peluche. Sí, pero no era tanto el peluche, era el que pudieras concentrarte no únicamente en lo que estás haciendo, sino que a través de la comunicación con alguien, con un receptor, una cosa física, pudieras tú hacer otro proceso que te distrajera, ¿no? De, ay, voy a chocar, ay, es que le voy a dar, ay, es que... ¿no? Y mejor uno que es mudo, porque también te trepas con uno que el poste, el hoyo, la banqueta, el niño de lotería, bajas gritando del carro, ¿no? Cuando te están enseñando. Pues mejor así que nada más te escuche. Ok. Entonces, en esta parte tenemos alguna duda, chicos. ¿Sí nos queda claro, perfecto lo que es el proceso de la comunicación? Sí, maestra, ninguna. Oh, bien. Sí, maestra. bien. Excelente. Bueno, muchachos. Vámonos con la segunda parte. Yo les platicaba que en esta parte de la comprensión y la producción del discurso oral, íbamos a tocar temas como lo que era el discurso. A ver. Voy a presentarles, ¿sale? Las segundas diapositivas. Y ya ustedes me dicen si lo alcanzan a ver. Ay. Ok. ¿Sí lo vemos? Sí, se ve. Sí, Ok, perfecto. Producción. sí, maestra. Perfecto, entonces es comprensión y producción del discurso oral. Acá hay una cosa muy interesante. Acuérdense que nosotros platicábamos, cuando hablábamos de las habilidades de la comunicación, ¿se acuerdan que decíamos, es que una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comprensión, ¿a qué se refiere? ¿A oír o a escuchar? A escuchar. A escuchar. Perfectamente. Hablábamos que este concepto de comprensión no es solamente percibir el sonido, es darle su tiempo, darle su espacio, procesar el mensaje, entender lo que está diciendo. En pocas palabras, comprender el mensaje, ¿sí? Entonces, por eso se llama comprensión y producción del discurso oral. Ok. Pues la primera parte, esa ya la vimos, ya la conocimos, es precisamente los modelos del proceso de la comunicación, este primero que es el de Shannon y Weber de 1949, ¿por qué me gusta? Yo les decía, a mí me gusta este modelo porque a diferencia de verlo, maneja dos elementos, aunque aquí no aparece, maneja dos elementos que no están. Uno, la fuente de ruido, que es importantísima porque aunque pareciera así como algo muy light, sí es como muy importante porque siempre hay elementos que pudiesen entorpecer o que pudiesen originar alguna distorsión
en el proceso de la comunicación. Y el segundo, que les decía, aunque no aparece acá, es la retroalimentación, ¿sí? Esta retroalimentación, ¿de qué nos sirve o para qué nos sirve? Precisamente nos sirve para nosotros darnos cuenta, ¿sí? De cómo está llegando el mensaje. ¿Sí? Puede ser una retroalimentación oral en el mismo canal, puede ser una retroalimentación a través de un gesto, a través de, o sea, hay una retroalimentación y nosotros sabemos si el mensaje llegó como tenía que llegar o hubo una distorsión allí y poder obviamente reestructurar cómo mandamos el mensaje, hacer una revisión rápida de cómo fue el proceso y si hubo alguna falla en este sentido. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Okay. Sí, maestra. Y el segundo modelo que nosotros decíamos es precisamente el de David Berlo, que prácticamente es el que acabamos de describir hace rato, que habla de una fuente, de un mensaje, de un canal y de un receptor. Y hablábamos precisamente de estas partes, ¿no? Que en el caso de la fuente y el receptor tienen las mismas características técnicas de comunicación, conocimiento, sistema social, cultural y actitudes. ¿Por qué? Porque pues, si no están compaginados, como lo platicamos hace rato, no están en el mismo contexto, no están en la misma línea, pues sí va a ser muy difícil que podamos hacer este proceso de comunicación. Alguien que habla español bueno, les voy a platicar un caso. Estoy estudiando el doctorado y resulta que el maestro que yo tengo ahorita es de Brasil, entonces su español es muy complicado y entonces tardamos muchísimo porque él dice, es que aquí en Brasil tengo y entonces empieza como a querer recordar cómo se dice en español lo que ellos manejan en portugués y entonces se vuelve bien difícil hacer este proceso de la comunicación. Entonces, es parte de lo que decíamos, es el conocimiento, el sistema social, la cultura, a pesar de que estamos como en el mismo ambiente, o sea, como que sí trabajamos los mismos temas, este proceso de la comunicación, que no hablamos el mismo idioma al 100%, se vuelve complicado. Bueno, no vayamos lejos. Un argentino, un mexicano, un español, tienen diferentes nombres para una misma cosa y se supone que en este caso los tres personajes hablan el mismo idioma. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, después de esto nos vamos a la comunicación interpersonal. De hecho, los procesos de comunicación están dentro de la comunicación interpersonal. ¿Qué es la comunicación interpersonal, muchachos? ¿Ustedes saben a qué se refiere con la comunicación interpersonal? ¿Comunicar con uno mismo? ¿Perdón? Entre personas. Sí. Es la comunicación entre dos o tres personas. Muy bien, muy bien, muy bien. Acuérdense, porfa, muchachos, cuando hagan su participación, su nombre y su participación, porque así si se me juntan dos, puedo darle también la oportunidad a otro compañero, ¿sale? Ok, como decía la compañera, es la comunicación con dos o más personas. Hay dos tipos de comunicación. Bueno, en este sentido, con número de personas lo podemos clasificar en dos. Comunicación intrapersonal, que habla con la comunicación de nosotros mismos, y la comunicación interpersonal. Van a decir, ay, ¿cómo voy a hablar conmigo mismo? Ni que estuviera yo loco. No, sí, sí puedes. O sea, cuando te regañas, cuando te llamas la atención a ti de, ay, es que esto no lo debiste haber hecho, ¿cómo no lo pensaste? Ahora para la próxima vez, primero lo piensas, ahora vas a hacer esto. O sea, eso es una comunicación interpersonal, ¿sí? O sea, estás haciendo una reflexión de las cosas o de las acciones que estás haciendo y te las estás comunicando a ti mismo. Digo, muchas veces la hacemos en voz alta y otras tantas las hacemos en voz baja, ¿no? Pero sí hay una comunicación interpersonal. Cuando pues en nuestra cabecita estamos, a ver, ahorita tengo que hacer esto y ahorita tengo que hacer lo otro, y, o sea, y no lo dices, pero lo estás pensando, es una comunicación interpersonal, perdón, intrapersonal. O sea, es intra es dentro, ¿sale? Y inter, pues obviamente es fuera. ¿Sí vamos bien hasta acá? Espero no haberlos confundido. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, perfecto. Bueno, entonces, siguiendo esto, pues ya decíamos que tenemos comunicación interpersonal, que lo clasifican en dos partes. Comunicación para grupos pequeños y comunicación pública. Bueno, la comunicación para grupos pequeños habla de aquella comunicación con grupos menores
de 8 personas, de 8 integrantes. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente este proceso de comunicación es porque tienen los mismos objetivos o las mismas metas. Si no, están en el mismo contexto. Háblese de charlas familiares, reuniones de amigos, incluso se pueden dar de cuestiones laborales, pero muy, muy compactas, o sea, donde sí están trabajando para lo mismo, ¿sale? Esto busca que la retroalimentación en cuestión verbal son más eficientes, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú puedes hacer un comentario y tienes una retroalimentación casi de manera inmediata, ¿no? De igual manera, puedes observar a tu receptor el cómo reacciona, que era lo que yo les decía, cuando hay este proceso de comunicación y tú emites un mensaje o que está mal estructurado o que no lleva esa intención o sea, tiene algún ruido y tú ves la retroalimentación, ya sea lo tienes de manera verbal o a través de una cara, de un gesto, de una actitud incluso. Entonces, son retroalimentaciones que tú te puedes dar cuenta, porque digo, si tienes a más de 15, 20, 30, sí es como muy difícil ver en qué momento pueden reaccionar todos. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, Sí, maestra. maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Una de las características que tiene esta comunicación es que fortalece, obviamente, el desarrollo de la comunicación, porque es como más factible, es como más en corto, ¿no? Entonces, tú te das cuenta con reacciones o con retroalimentaciones rápidas si lo que tú estás comunicando, si lo que tú estás diciendo realmente se está produciendo de manera correcta. Y lo último que nos dice es que la transmisión, esto es importante, ya hablando de manera cultural, las transmisiones de herencias, de culturas, tales como tradiciones, valores, orígenes, normas, convivencias, se originan en este tipo de comunicación. Acuérdense que ahí tenemos 2 escuelas, ¿sí se acuerdan de esa parte? Tenemos 2 escuelas y que la primera es ¿dónde? ¿En la casa o en la En la familia? casa. Y en la casa. Exactamente, en la casa. ¿Y por qué es la primera escuela la que tenemos en casa? Porque mamá, papá, abuelitos, tíos, hermanos, todo lo que integra una familia, pues son quienes te van a enseñar los valores, las tradiciones, orígenes, normas de convivencia, etcétera, ¿no? Entonces, por eso esta parte del proceso de la comunicación en grupos pequeños es muy importante para el crecimiento y el desarrollo de una comunidad. ¿Vamos bien, entonces? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Ok, comunicación pública. Habla de procesos el proceso de la comunicación en esto es mucho, mucho más complicado porque realmente existe poca retroalimentación. Lo que yo les comentaba, hablar con un grupo de gente mayor a 8 personas, mayor a 15, mayor a 20, mayor a 30, sí se vuelve muy complicado poder observar cuáles son las reacciones que tienen todos, o por ejemplo, si yo les pregunto algo, oigan chicos, a ver, todos van a abrir su micro y van a dar su opinión, entonces es muy difícil que yo pueda prestar atención a uno porque pues tengo, en este caso, habemos 43 en esta reunión, 45, y pues todos vamos a querer hablar al mismo tiempo y la retroalimentación no se va a dar de manera correcta, ¿sale? Dice, distancia entre emisor y receptor. A diferencia de los grupos pequeños en donde podemos tener contacto, en donde podemos estar un poco más apegados a ellos, aquí sí existe una distancia, no solamente física. Entonces, ¿por qué? Porque el emisor, en este caso, siempre se da que es un orador, una persona que está exponiendo un tema, un discurso, está alejado, obviamente, de sus receptores. La información es colectiva, ¿qué quiere decir? O sea, no es personalizada, no le voy a hablar específicamente a un compañero, a Elsa o a Janet, o sea, le estoy hablando a todos. En este caso, hablemos de esta clase. La clase la estoy dando para todos los que estamos conectados. O sea, no es como de manera específica decir, voy a tomar los contextos de los compañeros José, Daniel. O sea, pues, tiene que ser diferente. Si lo tengo que hacer de manera general, porque pues el discurso es para todos, ¿no? Esta estructura es planeada, siempre tiene que ser planeada. ¿Por qué? Porque pues obviamente no puedo parar, o un orador no puede pararse a hablar de un tema si no lo conoce. Pues a diferencia de una plática entre amigos, una plática en familia,
pues puedes tú no conocer del tema y pues ahí va, hay una retroalimentación y no, pero es que no es así, mira, fíjate que pasó esto, pasó lo otro, entonces ya se va enriqueciendo la plática, ¿sí? Manifestaciones no verbales grupales, ¿cuáles? ¿Como cuáles? Los aplausos, las ovaciones, etcétera, son de las manifestaciones que se dan frecuentemente en un discurso. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Perfecto. Seguimos entonces. Las manifestaciones no verbales sí se dan de manera individual, como cuáles, gestos, posturas, etcétera. Y esto lo podemos, yo no sé si les ha tocado ver pero los voy a quemar aquí, muy feo, muy gachamente. Por ejemplo, en este tipo de reuniones que nosotros tenemos, ¿qué manifestación no verbal de manera individual existe? Y no hablo de gestos y de posturas, porque esto se da siempre cuando es en vivo. ¿Saben cuál es como la más evidente? ¿No? Cuando no encienden su cámara. Cuando están conectados y, sí, pero pues es que no me interesa, es así como que X, le puse a la cámara. Digo, yo entiendo que algunos no tienen la cámara, no esto, no lo otro, pero hay quienes sí la tienen y no la encienden. Entonces, estas son manifestaciones no verbales individuales, digo, en esta nueva modalidad, pero cuando se da de manera presencial, es cruzar los brazos, bostezar, cabecear de repente, o sea, son gestos que se dan de manera individual, ¿sí? ¿Vamos bien, entonces? Sí, maestra. Ok. En este caso, a diferencia de la comunicación de grupos pequeños, el receptor tiene un papel un poco más pasivo porque únicamente está recibiendo la información. Solamente si existiese, ¿no?, un tiempo ya organizado, ya predeterminado por parte del orador, en donde va a tomar un tiempo para preguntas, para participaciones, solamente en ese momento el receptor sí puede emitir una retroalimentación, pero fuera de eso se queda con lo que le están diciendo y tan. ¿Vamos bien? Sí. Sí, Maestra. maestra. ¿Qué papel juega el emisor? Pues ya les decía, en este caso, todo el peso del proceso de la comunicación recae en él, porque pues él es el quien está emitiendo el mensaje, él es quien hace toda la faramalla, porque no está esperando una retroalimentación. El poco o nulo conocimiento que tiene del receptor, esto es también algo que impacta muchísimo, porque como se los decía hace rato, esta cuestión de la distancia entre el emisor y el receptor impacta enormemente porque aquel orador no conoce cómo se llama fulanito, no conoce el que está en la tercera fila, en la cuarta fila, en la quinta fila. En las clases ahorita sí nos conocemos porque pues pusimos una foto o tenemos nuestro nombre, o sea, y los puedo llamar a lo mejor así, pero físicamente no los conozco, a muchos no los conozco ni por fotos, entonces es parte de este proceso, ¿no? En lo que decíamos que así como la información se prepara con antelación, también el material de apoyo se tiene que preparar con antelación. Cuando estamos platicando en una reunión, pues puedes agarrar el salero, la botella y todo, y pues vas ejemplificando con eso, con lo que tienes a la mano. Pero en este caso no, o sea, tienes que tener diapositivas, tienes que tener una maqueta, tienes que tener flyers, tienes que tener todo eso ya listo para poderlo dar. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Vamos a entrar al proceso de la comunicación no verbal, ¿sí? Ya decíamos que la comunicación no verbal es todo lo que puede apoyar al mensaje de manera oral que no se da de manera oral, ¿no? Y acá menciona 4 elementos, la kinesia o la kinestésica o la kinética, que también es lo mismo. No sé si alguna vez escucharon que, por ejemplo, Xbox sacó un aparatito adicional que se llamaba Kinetic.
Sí, maestra. Sí, Kinect. sí, sí, exactamente. ¿Y cómo funcionaba? ¿Se acuerdan? Pues tenías que hacer las funciones de que te vea la cámara, ¿verdad? A base de movimientos. Exactamente, reconocía tus movimientos a través de una cámara y pues era eso, ¿no? Entonces, la kinésica, la kinestesia, la cinética, de eso se trata, de estas partes de cómo ciertos movimientos reflejan algo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces dice, kinésica, se enfoca en los movimientos corporales como gestos, contacto visual, posturas, ademanes, etcétera. Recuerda, por ejemplo, han escuchado, no, pues la persona que te está diciendo algo y mira del lado superior izquierdo te está diciendo mentiras. No, pues aquella persona que cruza de brazos no le interesa la plática. De eso se encarga la kinestesia o la cinética, la kinésica. Ajá. Nosotros como criminólogos tenemos lo que es la de entrevista e interrogatorio, lo que es la materia. Ajá. Y en una de esas es el lenguaje no verbal, lo que es la kinésica. De hecho, hasta diplomados y todo teníamos. Sí, sí, exactamente, porque o sea, mucho de los movimientos que nosotros pudiéramos tener son de manera inconsciente, pero pues están reflejando una información. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Ok, perfecto. Maestra, Mándeme. en el foro que vamos a elaborar hay pregunta por 5 puntos y pues yo puse esos 4, pero la verdad no vi en la lectura dónde quedaba el quinto. Es que cuando hablamos, o sea, por ejemplo, si tú hablas de las características de un buen orador, en esta parte es personal, no necesariamente necesita ser lo que aparecía en la lectura. Para ti, ¿qué necesita un personaje para que sea un buen orador? Yo estaba leyendo unas aportaciones en el foro y decían, pues que se sepa el tema, que tenga presencia, que sepa manejar esta parte de la kinestésica, que tenga postura, que tenga porte, que tenga un buen léxico. Dicción. Exactamente, dicción. O sea, esos son los elementos que en ese momento la compañera consideró que eran importantes para ser un buen orador. No voy a menospreciar, pero yo sé que existen problemas, por ejemplo, de habla, que pudiesen ser complicados para esas ciertas personas. No quiere decir que no los haya y que no lo puedan hacer, pero una persona que es, por ejemplo, tartamuda, ¿cómo puede ser un orador? ¿Sí me entiendes? Una persona que, no sé, que tiene problemas de lenguaje o que, o sea, no sé, hablemos de cosas físicas, sí le va a costar poder ser un orador y que pueden darse a entender que el mensaje llegue fiel al oyente, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, o sea, según tú, o sea, desde tu perspectiva, ¿qué necesita un personaje para ser un buen orador? Necesita ser un buen oidor o escuchador, ¿no? Una persona que escucha, una persona que conoce del tema, una persona que domina el tema, que tiene seguridad en sí mismo, ¿qué más? O sea, digo, todas esas características. Y que tenga buena tonalidad de modular la voz. voz. ¿Perdón? Que sabe modular la voz. Que sepa modular la voz, ¿algo más? Que no tenga miedo a hablar en público. Que no tenga miedo a hablar en público, o sea, digo, todas esas características, por eso les decía, es desde su perspectiva, es ustedes que consideran que necesita tener un buen orador, ¿y por qué? O sea, ¿por qué para ti es importante que module su voz? ¿Por qué para ti es importante que no tenga miedo a hablar en público? ¿Por qué para ti es importante que tenga buena presencia, o sea, buena presentación, que se vista bien, que tenga buena postura? O sea, ¿por qué es importante para ti? ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Ok, bueno, después de eso vamos a la proxémica o proxemia, cualquiera de las dos. Dice que se relaciona con el uso y la percepción del espacio personal y social. ¿A qué se refiere? Cuando tú te comunicas con alguien, pero ahorita no, por el distanciamiento social, pero cuando tú te comunicas con alguien, hay una cierta distancia y esa distancia con la que tú te relacionas o con la que tú puedes comunicarte, te dice qué tipo de comunicación estás teniendo.
un ejemplo, el latino por naturaleza es muy jovial y pues, ¡ay, hola! Y beso, ¡ay, qué tal! Y beso, ¿no? Les voy a contar algo que a mí me pasó. Llegué a casa de unos primos y estaban unos muchachos que venían de los Estados Unidos, que aparte, para rematar, eran mormones, de esos que andan así con su corbatita y así, estaban sentados en la sala. Y a mí me enseñaron que esté quien esté, tú saludas. Y si saludas de beso, pues saludas de beso a todos. Pues entré, y no los dejé ni reaccionar, y su beso, se quedaron así. Y yo, velo, ¿y estos? Y mi primo dice, es que ellos no saludan así. Hermano, luego se hubieran quitado, porque pues a mí me enseñaron que así se saluda, o sea, pero son precisamente, es la parte de la proxemia. ¿Qué tanto acercamiento tú puedes tener? Para mí era muy normal, porque estábamos en la casa de familiares de mis primos, y pues dije, pues están acá, son amigos de mi primo, pues estamos en confianza, ¿sí? La proxemia de eso se trata. ¿Qué tanto acercamiento físico hay con una persona? Y acorde a este acercamiento es la intimidad o el contacto social que tú puedas tener con ellos. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, tenemos el paralenguaje, que dice que es el conjunto de elementos no verbales de la voz. ¿A qué se refiere? Hace rato lo mencionaron. Que tenga, ¿cómo me decían? Buen timbre, buena entonación. ¿Qué otra cosa me decían? ¿De la voz? La modular. Exacto, que modulara su voz, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes tipos de voces, hay voces que son agradables escucharlos, por ejemplo, los de la radio, ¡ay, qué padres! ¡Ay, qué bonito hablan!, ¿no? Y de repente te escuchas uno y dices, no, hombre, qué bueno que no fuiste locutor, hermano, porque de verdad, padre. Entonces, eso es precisamente el paralenguaje, todos los elementos que componen, ¿sí?, el cómo puedes expresar o puedes emitir un mensaje, pero dentro del solamente soltarlo por soltarlo. Es el volumen, el timbre, la tonalidad, la velocidad, el ritmo, etcétera, etcétera. Se le llama engolar la voz, ¿no? ¿Cómo, perdón? Se le llama engolar la voz. No, no lo había escuchado, fíjate. A ver, Sí, explícame. es que yo tengo un amigo que trabaja en Milenio Noticias. Ajá. Y en las noticias él sale hablando así, la voz muy bonita, muy padre, ¿verdad? Y se escucha, se entiende todo muy bien. Y cuando lo tratas en persona es otra voz. Y él me dijo, se le llama engolar la voz. Pues ahí está, mira, para que veas. Ahí está. Sí, mira. El centro comercial, hablándote por micrófono también. Esa es otra. Les voy a contar un secreto. Los reggaetoneros que usan el iTunes. Los otros que hablan así como con la nariz, ¿no? O sea, que no sé, yo digo que han de hablar normal en alguna vez en su vida, ¿no? Les voy a decir algo que me causaba mucha risa, muchísima risa. Mis papás, ambos, son docentes de educación básica. Y cuando yo llegaba a ver a mi mamá, principalmente con mi mamá, sucedía eso. Y yo veía, bueno, ella es de preescolar, para rematar, digo, no es que sea malo, pero pues para mí es una profesión muy, muy demandante y con muchísima paciencia. Entonces yo me acuerdo que llegaba y escuchaba a mi mamá y una voz tan aguda, una voz tan penetrante, una voz tan molesta. Y yo le decía a mi mamá, ¿por qué hablas así? Y me decía, ¿cómo? Sí, porque hablas así, o sea, tú no hablas así, porque hablas así, ¿por qué le hablas a los niños así? ¿No te das cuenta que les das más miedo? Y se reía, no, sí entienden. Y era diferente la voz. Cuando mi mamá hablaba con sus alumnos, era una voz, y pues cuando habla era otra. Oh, sorpresa, cuando me toca a mí revisar un video de cómo yo doy mis clases, resulta que cuando yo doy mis clases tengo una voz que tampoco no me gusta, y cuando yo hablo normal con una gente, pues tengo otro tono de voz. Digo, yo he trabajado, la verdad, he trabajado muchísimo para corregir ese problema, yo lo veo como un problema, pero pues sí, o sea, vas aprendiendo. Entonces el paralenguaje es todo esto, o sea, cómo tú vas a aprender a modular tu voz, cómo la vas a aprender a dominar, a manejar, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Ok,
Llegamos a esta parte de otros. ¿Por qué otros? Porque engloba muchas cosas, ¿no? Habla del uso de los 5 sentidos, habla de la cuestión que decíamos de la vestimenta y de los accesorios, así también como el uso y el manejo de los colores. Aunque pareciese mentira, estos elementos se vuelven importantísimos. Una compañera decía ahí que esté bien vestido. O sea, si tú ves a un orador, por ejemplo, no sé, de pants, de tenis, la playera floja, como que no te da confianza y ya te dio a entender algo, ya te comunicó algo, aunque no fuese de manera oral. ¿Sí vamos bien? Sí, sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. El abuelo de Sí, maestra. era muy específico. Aquel que no llevara un cinturón, para él no era un hombre cabal. Entonces no le prestaba atención. Pues no, porque pues es un mamarracho, es un X, y no, ¿pero por qué? Porque no trae cinturón. Era parte de su código de vestimenta, ¿no? Entonces también eso entra. Y ya le comunicó algo. Ok, chicos. Entonces, seguimos. Vamos a abundar precisamente en la kinésica. Dice, cuando hablamos frente a otra persona u otras personas, una sección importante de nuestro mensaje se está transmitiendo por nuestro movimiento, gestos y posturas. Si les soy sincera, yo soy una persona muy, muy gestosa y yo no puedo hablar sin mover las manos. Entonces, yo creo que el 50-60% de lo que yo comunico lo digo a través de mi cara y a través de las manos o de mis movimientos corporales, ¿no? Entonces, y eso creo que pasa con la mayoría de nosotros. Yo no he conocido a alguien que pueda comunicarse así todo maniatado. O sea, a mí hasta me desespera verlos así que no se mueven, que no se, no, hombre. O sea, no. Yo digo, ¿cómo le hacen? No, por eso maestra dice no, de que con tu cara dices todo. No, y dices de más, de repente te hasta dices de más, pero no solamente dices el mensaje, o sea, de repente se te chispa una cara, una mirada en un momento nada oportuno y pues ya dijiste más de lo que pudiste haber dicho con las palabras, ¿no? Exactamente. Ok, dice, manejo adecuado del contacto visual, dirigir la mirada hacia la audiencia en general, no hacia la pared, no hacia uno en específico, es parejo para todos, ¿sí? O sea, y siempre ver, te está haciendo recomendaciones de cómo manejar en este caso, ¿no? Un buen orador debe hacer lo siguiente. O sea, no es ver a la pared, no es ver a un receptor, es ver a todos, porque pues, la audiencia es todos, estás comunicando el mensaje para todos. Y obviamente debes de mantener el contacto visual, reitero, con la mayor cantidad de personas que tú puedas. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. No leer el discurso. La lectura evita el contacto visual que la audiencia requiere. Ojo, no quiere decir que no puedas tener notas. Esto es importantísimo. Pero recuerda que pues para poder ser orador, para poder tú expresar un tema, pues debes tener conocimiento de él y que pues sí vas a tener apuntes, apoyos, claro, los vas a tener, pero una cosa es tener apoyos y otra cosa es leer todo el discurso, ¿no? Y se vuelve hasta soso, porque entonces, pues este tipo ni me está pelando, ni me está prestando atención, porque pues está leyendo. O sea, no le interesa comunicar como debe ser, porque pues lo está leyendo, ni siquiera conoce el tema porque lo lee. ¿Sí vamos? Sí, maestra. Sí, maestra. Lo que platicábamos, una buena postura obviamente proyecta seguridad. Si estás todo encorvado, encogido, cruzado de brazos, untado, restregado, pues simplemente no te da la seguridad necesaria, o sea, ni proyectas una seguridad, ni obviamente perciben esa seguridad. Podrás saberte el tema de pie a pa y podrás ser el máster ultra del tema, pero mientras tu postura no diga también eso, pues simplemente no lo vas a poder comunicar. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. No permanecer inmóvil. Les decía hace rato, yo no sé cómo hay gente que está hablando y es así, un soldadito, ya. O sea, yo no puedo.
O sea, a mí también esa parte, tanto la lectura como, como permanecer quieto, a mí se me hace muy soso, muy de flojera, pierde el interés. O sea, desde mi perspectiva, cuando pasa eso, mi interés lo perdió totalmente. ¿Sí, vamos bien? Sí, de hecho, maestra, cuando yo Ajá. estoy hablando así en el trabajo, si no estoy moviendo las manos o haciendo algo, siento que no me expreso bien, no les hablo bien a la gente. Sí, claro, o sea, desde que mueves las manos, o sea, yo doy ejemplos, esto, lo otro, señalo, muevo, corro, o sea, igual, ¿no? O sea, incluso no solamente habla de la cuestión corporal, habla también de la cuestión de cómo tú utilices todo el espacio que te dan, ¿no? Obviamente, si te dan un podium pequeño, pues te quedas en el podium, pero si te dan un escenario donde pues está amplio, te puedes caminar, te puedes mover, eso también no solamente ayuda a la cuestión de tener la atención de tu audiencia, te ayuda a ti también como para ir liberando estrés y obviamente es apropiarte del espacio que tú estás ocupando. ¿Sí vamos bien? Sí, uno se siente más seguro consigo mismo cuando agarra su espacio para hablar. Claro, claro, o sea, por eso les vuelvo a repetir, son cuestiones que a veces son muy mínimas, pero que sí son importantes y que proyectan cuestiones muy interesantes a la hora de volverse un orador. ¿Vamos bien? Perdón, maestra. Sí, maestra. Fátima. Ok, perfecto. Ajá, ¿me decías? Sí, a mí, por ejemplo, y cambia el mensaje, a mí, por ejemplo, lo veo con mi hijo, que los proyectos de la clase de inglés, por ejemplo, tiene que hacer un video y se aprende todo y habla corrido, bla, 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 porque se lo aprendió. Y al momento en que ya le hago el comentario, le digo, a ver, páusalo, haz una expresión, mueve las manos y todo, cambia totalmente el video y el concepto, ¿no? De lo que quiere decir. Sí, claro, totalmente. O sea, el que tú hagas un gesto, un movimiento, le empieza a dar como un movimiento al discurso y se vuelve interesante, pues. O sea, el que tú uses ademanes, el que tú uses movimientos, tiene que ver. Y te vuelvo a repetir, se vuelve hasta interesante para el receptor. Bueno, ok, acá hay dos elementos que, aunque no son tan pesados, sí son de importancia en el momento que nosotros somos, ¿cómo se dice? Ahí se me fue. Oradores. Uno, acuérdense, el podio es una herramienta, no es una cueva para esconderse, ¿sí? Utilicen el podium como es. Sí, sí saben cuál es el podium, ¿no? El cuadrito ese que les dan donde ponen el micrófono y donde pueden dejar sus apuntes y todo eso. Sí. Bueno, sí, maestra. El podium es una herramienta, no es para esconderse. Entonces, aquella persona que se pone detrás del podium y que se agacha y que entonces, desde ahí ya perdieron la atención. ¿Sí? Y lo segundo es la distancia que ustedes tienen hacia el micrófono. Muy lejos, no se escucha, muy cerca, se distorsiona. Son como tips para que, pues, obviamente también eso ayude, que tiene que ver con la parte kinésica. ¿Por qué? Porque, pues, están utilizando su cuerpo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Mira, ok. Ok. Seguimos, chicos. Lo que les decía de la proxemia. Ay, perdón, se me fue. Listo, dice, en este caso, el libro nos marca 4 distancias o hace 4 clasificaciones. La primera, que es una distancia íntima, que no es mayor a 46 centímetros, o sea, menos de medio metro, pues es alguien a quien le tienes mucha confianza, personas allegadas, amigos, padres, o sea, que los puedes tener aquí cerquita y puedes platicar con ellos y pues no pasa nada, porque pues hay una relación, hay una confianza precisamente que te permite poderlo hacer, ¿sí? Las distancias personales son de 46 centímetros a 1.2 metros, ¿sí? Son para conversaciones personales.
a ver, acá hay que diferenciar entre allegadas y personales. O sea, personal puede ser, por ejemplo, un amigo, pero pues no tan de confianza. O sea, ese tipo de relaciones personales no íntimas. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. La distancia social, que ahorita ya no las aumentaron, que es ahora de 1,5 metros a 2 metros a 3,6 por la pandemia, que es lo más normal ahorita, que es precisamente la distancia social, que es para entrevistas de trabajo, consultas, o sea, personas a las que no frecuentas, a las que sí tienes que platicar y todo, pero no existe esa familiaridad como lo existen con las dos posteriores, ¿sí? Y la distancia pública que va de los 3,6 metros en adelante. Por eso, cuando se hacen este tipo de eventos de oratoria, ¿cómo se dice? De ponencias, pues estamos retiradísimos. El personaje está en el podio y nosotros como público estamos 3 metros separados, 4 o 5 metros separados, porque pues es precisamente la distancia pública. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Y acá lo que les decía, ¿no? La verdad es que acá es como una gráfica. Por ejemplo, el estadounidense tiene su espacio íntimo, ¿no? Pues, o sea, solo personas especiales, el personal, el social y el público, ¿sale? El japonés, por ejemplo, tienen incluso dentro de su espacio íntimo, es más grande el espacio, el personal, el social y obviamente el público, que es inmenso. Pero el latino es íntimo, personal, social, social, público, y vámonos, lo que yo les decía. O sea, a mí me tocó salir a saludar de beso porque pues para mí era normal, vas y saludas de beso. Y ahí es donde se dan como muchos choques culturales, ¿no? Donde pues se quedan espantados o piensan mal o X cosa, pero pues esta parte es de nuestra cultura. O sea, tú llegas y abrazas a alguien aunque no lo conozcas, o sea, pero es nuestra formación cultural. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Vamos a hablar precisamente del paralenguaje. Y esto tiene que ver mucho con el cómo nosotros usamos lo que en la escritura sería la gramática, pero esta vez aplicada en la voz. No suena igual. ¿Cómo amaneciste vieja? A ¿cómo amaneciste vieja? A ¿cómo amaneciste vieja? Entonces son 3 cosas diferentes con la misma frase. ¿Sí vamos entendiendo? Sí, maestra. Sí, maestra. Ahí aplicaría, Ajá. ahí aplicarían también los albures, ¿no? Sí, claro. Sí, los albures, el cómo lo manejes, el tono, la acentuación, el volumen, la velocidad, o sea, todo. O sea, digo, nosotros somos astros, reyes y todo lo que quieras del albur. Y pues de ahí nos agarramos, ¿no? De ahí es del manejo del lenguaje y cómo lo transformamos para poder alburear a alguien. Entonces, tenemos 5, en este caso tenemos 5 elementos, que son el volumen, que dice que es el nivel de intensidad con el que se emite un sonido, y obviamente varía según la situación y el tema. En misa, por ejemplo, ¿cuál es el volumen? Perdón, el volumen que nosotros tenemos, pues bajito, ¿no? En la biblioteca, tú vas a platicar y el volumen es bajito. Entonces, obviamente tiene que ver de la situación y del tema. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Acá hay que hacer una diferencia. Por ejemplo, tenemos el tono y dice que hay tonos altos y tonos bajos, que son los niveles de graduación de voz, y tenemos voces agudas y voces graves. Lo que yo les comentaba, en lo personal, yo noto que cuando hablo frente a un grupo, agudizo mi voz, ¿sí? Y entonces cambio el tono de mi voz a un tono más agudo, ¿sí? Y obviamente hay voces que por naturaleza son muchísimo más graves, ¿sí? Entonces, en la preparatoria yo tenía un maestro que yo creo que cuando mucho medía 1,50, digo, era bajito,
Y cuando yo lo conocí, ese maestro era un arquitecto y y pues entró, pero pues como estamos en las bancas así como altas, escucho el vozorronón, pero vozorronón. Jóvenes, jóvenes, buenas tardes, buenas tardes. Y yo, híjole, buscando al guapuro, la guapura, pues, porque pues, el vozorronón, cuando lo voy viendo, el 1.50, flaquito, flaquito, flaquito. O sea, tenía un tono de voz grave y pues, digo, en lo personal, yo decía, pues tiene tono de voz grave, pues sí, me va a salir ahí un 80 güero, ojo verde, algo ahí. Y pues no. Entonces, y pues cosa contraria, cuando encuentras a un personaje con la voz aguda, pues sí te esperas que tenga las características, por ejemplo, de este maestro, que sea bajito, que sea delgadito, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay que diferenciar, chicos, entre el tono y el volumen. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. Bueno. Tenemos otra parte que habla de la entonación, que se refiere a las variantes de tono y volumen que usamos al hablar y que en la comunicación escrita representa los signos de puntuación. Esto que nosotros leímos de ¿cómo amaneciste, vieja? ¿Cómo amaneciste, vieja? Y ¿cómo amaneciste, vieja? Es entonación. Los albures principalmente se dan con la entonación. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. El ritmo es la velocidad con la que hablamos. Para que un discurso funcione, tiene que haber una variación en el ritmo. Cuando se vuelve todo a una misma velocidad, el discurso incluso se vuelve pesado, se vuelve cansado. No vayamos lejos. ¿Quiénes manejan? La mayoría, me supongo, ¿verdad? Sí, yo maestra. Sí. Ok, y no me dejarán mentir, por ejemplo, no es mucho más cansado cuando toman una carretera que es pura recta y que van a una velocidad constante durante 4 horas a una misma velocidad y constante, aunque se vayan a una carretera pues, que tiene más curvitas, que le frenas, que le aceleras, o sea, Más y que igual te viene. interactiva. Ajá, exactamente, y que de todas maneras te metes las 4 horas, ¿no? Entonces, cuando te bajas más estresado, más cansado, más tenso de la carretera recta, que aunque fue el mismo, o sea, la misma velocidad, fue recta, que aquella que pues hubo curvita, aceleración, desaceleración, frena, le sube, le baja, le métele primero, o sea, o me van a dejar mentir. Mientras que sea automático, maestra. Porque si es estándar, la verdad es muy estresante. Más si es subida y que se echa para atrás del carro. Bueno, entonces, y por último tenemos textura de voz, que esta puede ser tersa, suave, nasal, áspera, gutural. ¿Vieron alguna vez, bueno, no sé, pero vieron La Niñera, la serie de La Niñera? Sí. Sí, Sí, maestra. ¿Se acuerdan de cómo era su voz? Nasal, ¿no? Nasal. Muy gangosa. Sí, ay, no, o sea, bueno, pues a eso se le llama textura de voz, cuando pues ahí son como muy nasales, son como muy roncas, o sea, Ana Gabriel, por ejemplo, su voz ronca, es áspera, o sea, a eso se le llama textura en la voz. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok, llegamos a la última parte que habla precisamente de los otros elementos de la comunicación no verbal. Ya decíamos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído son parte importantísima de la comunicación no verbal. Si huele mal, no te va a gustar platicar con él, simplemente no es agradable. No me gustó desde ahí. La vista, cómo se ve, cómo lo observas, o sea, del gusto, no lo saltamos porque no sé, pero tenemos a que lo besen, pero tiene que ver incluso no solamente con el que lo besen, sino cómo habla, o sea, desde allí tú sabes si es interesante o no es interesante. El tacto y pues ya decíamos el oído, ¿no? Incluso esta parte, por ejemplo, del tono de voz, tú sabes si te vas a quedar o no te vas a quedar desde el tono de voz, si
vas a aguantar una hora en una conferencia con alguien que tiene una voz nasal o una voz gutural, tú sabrás, ¿sí? Las vestimentas y accesorios. Dice, la imagen personal, sobre todo en la primera impresión, ¿sí? Que era lo que les decía, si vas a conocer a alguien, si vas a, o sea, tú esperas o vas con una expectativa de cómo se tiene que ver o cómo se va a ver. Entonces, cuando no es acorde a lo que tú te imaginas o no va vestido como tú te imaginas que tiene que ser, pues simplemente te está diciendo o te está mandando un mensaje. Vamos a hacer un ejercicio súper rápido con esta parte. A ver, muchachos, 3 elementos que según ustedes debe llevar en la vestimenta un licenciado en Derecho. Corbata. Corbata. Saco. 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 Portafolio. Portafolio. ¿Qué, perdón? ¿Había otro ahí? Sacos. El saco. ¿Cómo? Saco, ya lo había mencionado. Saco, corbata. Zapatos limpios. Zapatos limpios y portafolio, ¿no? Portafolio. O sea, El ustedes... porte. Ajá. El porte de costura. Maestra. Mándeme. Zapatos que combinen el cinto con los zapatos. Y el portafolio. A ver. Ok. Maestra. Mándeme. Pues ahí difiere un poco porque no sé si vio Betty la Fea. Los abogados que contrató ella, la verdad, traían sacos, combinaban, pero la presentación no era adecuada. No, pero no combinaban. No, digo, sí llevaban zapatos, digo, sí llevaban corbatas, sí llevaban sacos, sí llevaban maletín, pero el saco, la corbata no combinaba y el maletín, pues menos, ¿no? Entonces, sí tenía que haber una concordancia con esa parte. A ver, chicos, ¿qué otra cosa? A ver, se me fue. Mándeme. De hecho, bueno, creo que hay una compañera que también es criminóloga aquí en esta clase y ella no me va a dejar mentir, pero muchos decías, caminas por FACDIC y reconoces quiénes son los criminólogos y quiénes son los abogados. Los abogados todos bien vestidos, bien, o sea, pues bien, y los criminólogos un poco más relajados por el tipo de trabajo o áreas en donde íbamos, pero sí decían, caminas por FACDIC y ya reconoces quién es quién y quién es tal. Algo similar pasaba en la universidad donde yo estudiaba. Habían pues diferentes carreras, ¿no? Entonces la más cercana que nosotros teníamos era ingeniería civil y de repente pues hacían como reuniones, ¿no? Pues es que vienen las facultades de medicina, veterinaria, ¿no? Y entonces de repente pues estábamos ahí en la cafetería porque pues como nosotros estábamos cerca de rectoría, pues ahí llegaban todos. Entonces bajaban de una conferencia y pues, luego, a ver, ¿esa qué carrera estudia? Y luego, pantalón topeca, botas, gorra, playera polo. Ese estudia veterinaria. Y entonces llegaba el otro. Lleva botas Caterpillar, pantalones flojos, playera y gorra. O sea, le cambiaban nada más las botas y el pantalón. Ese estudia ingeniería civil. Ahí va el otro. No, pues ese va de lentes, camisa y pantalón de vestir, ese estudia contaduría. O sea, sí van, o sea, de alguna manera el código de vestimenta sí te dice mucho, pues. Entonces, no quiere decir que sea una generalidad, no quiere decir que sea una regla. O sea, es simplemente que de alguna manera hay una expectativa a esa parte. ¿Sí vamos bien? O lo vas asociando, ¿no? Sí, claro, o sea, no es una generalidad, pero sí lo vas asociando. O sea, ves a alguien colgado con un estetoscopio acá, por ejemplo, que hablamos de un accesorio, ¿qué es? Pues es doctor, ¿no? Pues claro, porque lleva el estetoscopio aquí. ¿Qué otra cosa? No sé, que se me va el... pues acá traen, digo, no, me van a matar, pero yo he visto que los contadores traen como una, en el bolsillo, es que no sé cómo se llama, pero es como para que no se prensen los lapiceros o no se manchen, algo así, que son como unas bolsitas donde traen sus lapiceros dentro del bolsillo. Y entonces allá era como, pues ese es contador, porque traía su bolsita con sus lapiceritos aquí así todos bien acomodaditos. Y son accesorios, pues. Entonces, no es una generalidad, no quiere decir que siempre va a suceder, pero hay una expectativa, tienes una idea de cómo se tiene que ver. ¿Sí me entiendes? Decía mi mamá,
yo quería licenciados bien vestidos, pero mira, me salió esta licenciada más tirada para el perro que nada. Digo, madre, ¿cómo voy a ir a un lugar de los hechos al cerro con lodo, esto, el otro, y con tacones? Digo, claro que no, mamá. Le digo, voy a andar hasta toda vestida de blanco y no vas a ver del overol. Digo, pues no, mamá. Sí, claro, o sea, a todo hay acorde, ¿no? Pero pues esta parte, por ejemplo, que tú dices, tengo una vestimenta para ropa de campo, pero, por ejemplo, el día que tienes una audiencia o que tienes un evento formal, o sea, digo, una cuestión formal de tu trabajo, pues digo, tampoco te vas a ir con el uniforme, el overol, las botas, la gorra, o sea, cambia tu vestimenta, ¿no? Entonces, a eso se refiere Eso precisamente. sí, A eso sí. eso, sí, exacto, entonces a eso se refiere. Ok, entonces vamos bien en esta parte. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, perfecto. Y lo último que habla es de la psicología del color, ¿sí? Y esto se los voy a dejar de tarea porque es muy importante. Va a ser un ejercicio de introspección, bueno, se me fue la palabra, pero me entiende, ¿no? Van a ir al final, cuando tengan tiempo en esta semana, y lo vamos a comentar la próxima clase, y van a revisar qué colores tienen ustedes en su guardarropa, en su mayoría, y van a buscar el significado del color que predomine, ¿sí? Porque cada color tiene un significado, ¿sí? Cada color tiene un significado, y obviamente transmite sentimientos diversos. Entonces, ustedes, ¿qué color? ¿Qué es lo que transmiten? ¿Y cómo lo van a hacer? Se van a ir a su guardarropa y van a ver qué color es el que predomina más. En lo personal es el gris, el azul y el negro. Y está bien curioso porque a mí me encanta ver el rojo, el amarillo en otra gente. ¡Ay, póntelo! No, no me gusta, no lo quiero, no me veo bien, no me siento cómoda, no quiero. Pero pues, mi ropa es gris, azul y negra, en su mayoría, ¿no? Ay, Entonces, maestra, pues conmigo ya va a notar que colores muy vivos. colores muy vivos. No, y te lo iba a decir hace rato, ¡ah, qué padre tono traes! Está muy padre, pero pues yo así nomás lo miro. Ok, entonces, ¿hasta acá tenemos dudas? No, maestra. No, maestra. todo bien. Ok, por último, hablamos y vamos a hablar de la credibilidad de un buen orador. ¿Qué se necesita para lograr esta credibilidad? Dice, transmitir un mensaje de una manera inadecuada causará confusión a nuestros receptores, quienes pueden interpretar de manera distinta la información y repercutir en el desarrollo de los procesos comunicativos. Chicos, ¿se acuerdan que la última clase les mencioné una película, la de Sangre, Sudor y Gloria? ¿Se tomaron el tiempo de verla? ¿No? No, maestra, no. Bueno, pues a quien no la haya visto, se la voy a tener que spoilear, pero ahí la ven. Yo la empecé a ver, maestra, pero no la terminé. Me quedé a la ok. mitad. Bueno, pues con eso tenemos, o sea, porque prácticamente es lo del inicio. ¿Por qué por qué da origen a que sucedan todas las acciones que suceden? ¿Alguien se acuerda? En la película. Porque él quería más, él quería ser reconocido por él mismo y darse a notar, y siempre fue sincero a lo que él dijo, o sea, yo estuve en prisión por tal cosa, pero te puedo hacer esto y de mí te acuerdas que lo voy a hacer de tu gimnasio algo mejor. ¿Tú sabes a dónde fue para que él se convenciera de hacer todo lo que hizo? En una motivacional, de hecho. Exactamente. Y a eso es a donde yo quiero llegar. Aquella persona, digo, cualquier orador tiene un compromiso importantísimo porque, como lo dice acá, o sea, tenemos la capacidad de repercutir, ¿sí? De alguna manera afectar la perspectiva de ciertas ideas de las personas. Entonces, por ejemplo, en la película de manera específica, él les mostró la grandeza, ¿sí? Él le mostró la grandeza de lo que era el sueño americano para los americanos y los convenció
que quienes únicamente tenían acceso a cumplir esos sueños eran quienes, los americanos, ¿no? Entonces, que fuera de eso, aquella persona que viniera o que fuera extranjera, pues no se lo merecía y que no tenían por qué tener acceso a eso. Entonces, a raíz de eso, pues se desencadenan como muchísimas acciones y fueron justificadas siempre por, es que él no es americano, él no debe de tener. Yo, en cambio, sí lo soy, ¿y por qué no tengo la oportunidad si yo soy americano y yo tengo las habilidades? Y yo, entonces, sí se convencían, ¿no? Entonces, por eso hablaba de que un buen orador tiene esta capacidad de convencer y obviamente tienen compromiso y un peso en su boca importantísimo. ¿Sí vamos bien? De hecho, maestra, me fijé en lo Sí. que él decía lo mismo a esos 3 compañeros que tenía y cómo los 3 lo tomaban de forma diferente. Por decir, el compañero decía, es que es mi amigo y él me sacó de donde estaba y pues yo por eso lo voy a ayudar. En cambio, la otra persona era de que, no, es que él tiene la boca llena de razón, él tiene esto, yo puedo lograr eso con él. Y la muchacha igual, o sea, también de que no, es que él me mostró el camino, así que yo quiero ser como él. Sí, claro, digo, ahí hay como dos versiones, ¿no? La primera que lo hace el orador, el primero de la plática, y la segunda que lo hace este Matt, ay, se me fue el apellido, pero el protagonista que también maneja la cuestión de la oratoria, ¿sí? Maestra, es que como que la motivación se le desbordó y se salió de la realidad. Y entonces yo lo que vi después con los otros 3 personas, de que a cada quien le decían lo que quería escuchar de acuerdo a sus creencias. El que era religioso, pues le hablaban sobre Dios y cada uno así respectivamente. Entonces, él de acuerdo a la motivación que le dan a cada uno, ¿verdad? Dependiendo de su punto débil o de su creencia. Sí, claro, es que al final de cuentas eso sucede. Y por eso les digo, aquel que trabaja como orador, más en ese tipo de rubro de cuestión motivacional, tiene un peso enorme encima, ¿no? Porque pues es la capacidad que el mensaje llegue de manera fiel al receptor. ¿Vamos bien entonces? También, maestra, Sí, maestra. Ajá. También he visto, bueno, algunos cursos o películas donde también antes de dar la conferencia motivacional o lo que sea, primero practican en un espejo donde ellos también se están viendo los gestos que para llevarlos a cabo en la conferencia y se animan y motivan ellos mismos, principalmente antes de iniciar. Acabas de decir algo muy interesante. Practicarlo frente a un espejo. ¿Quién se conoce mejor que uno mismo? Nadie, ¿verdad? Entonces, si te llegas a convencer a ti mismo de esas ideas, convencer a los demás va a ser fácil. Entonces, aparte es eso también, o sea, te paras en el espejo y si tú te compras tu idea, dices, no, pues ya estás del otro lado. O sea, si tú sabes los pros, los contras y aún así me vendiste la idea, y pues ya estamos del otro lado. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, perfecto. Dice, lo primero, conocimiento del tema. Todo buen comunicador debe tener un amplio conocimiento de la materia de la que vaya a hablar. Eso le permitirá hablar con fluidez y el vocabulario adecuado para esa área. Esto ya lo habíamos platicado. No puedes pararte a hablar de algo que no conoces. O sea, no puedes emitir un mensaje de algo que no dominas. La reputación, dice, la idea que el receptor tiene del emisor influye mucho en la manera que éste percibe el mensaje. Por tanto, se espera que el ponente posea conocimientos y experiencias en el tema que maneja. A mí no me pueden poner a hablar de medicina. Cuando vean mi currículum, que soy arquitecta, que doy clases, que tengo un perfil en educación, van a decir, ya está pelada que anda hablando de medicina, si no saben. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con la reputación. O sea, ¿qué esperas tú del orador? O sea, ¿qué antecedentes trae para que realmente lo que me va a decir sea creíble? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Ok, saber escuchar. Cuando iniciamos la clase, un compañero de ustedes decía,
una de las cualidades de un buen orador debe ser saber escuchar. Y así es. Dice, una persona que escucha con atención a su interlocutor sabrá plantear preguntas en el momento adecuado. Esto hablamos del otro lado, tanto de la persona que emite el mensaje como el que recibe el mensaje. Debe ser objetivo. ¿Por qué? Porque rehaces de inmediato ideas o conceptos. Cuando tú preguntas algo objetivo, pues obviamente vas a rehacer en ese momento algún concepto. Hace rato platicábamos de que debe tener conocimiento del tema. Si no te lo entendió con manzanas, cuando lo dijiste en el discurso y te pregunta algo, tú se lo vas a volver a explicar con peras. Y a lo mejor te lo puede entender. Ah, no te entendió con peras, pues se lo explicas con limones. Al final de cuentas, puedes hacer esta retroalimentación, esta explicación de manera inmediata y explicar los conceptos de manera inmediata, porque estás escuchando lo que te está preguntando. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Esto aplica para ambos lados. No interrumpir. No interrumpes cuando te están explicando un tema y obviamente el orador no interrumpe cuando le están preguntando un tema. Dice, esto puede ser causa de emitir una opinión o una respuesta equivocada. De repente, oye, es que no, es que ya sé lo que me vas a decir, ya sé lo que me vas a decir. A ver, ¿qué te voy a decir? Ah, pues que esto. No te voy a decir eso. Te voy a decir esto otra vez. Ah, no. Ahora, eso es precisamente lo que sucede, ¿no? Cuando no escuchamos, ¿sí? Obviamente emitimos una opinión, emitimos una respuesta que es totalmente errónea porque no escuchamos. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. La que sigue tiene que ver precisamente con la anterior y habla de la cortesía en ambos sentidos, de allá para acá y de acá para allá, ¿sí? Dice que debe caber la cortesía, saber escuchar y saber hablar. Si él está hablando, yo me callo. Ya se cayó, ahora puedo hablar. ¿Sí vamos bien? Y si no para de hablar y no lo deja a uno hablar, pues se da uno la media vuelta y hay que se quede hablando solo, porque entonces no hay comunicación. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, Okay. Perfecto. Y por último, cultura general. Una persona preparada escucha con detalle a su interlocutor, ¿sí? Una persona que conoce, más allá de la cortesía, más allá de las cuestiones de, ¿cómo se llama?, de educación, ¿sí? Una persona que está preparada sabe escuchar con detalle lo que te está diciendo. O sea, a ver, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está intentando decir? ¿Qué me está intentando comunicar? ¿Cómo lo puedo transformar? O sea, esta parte. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Y por último, consejos para hablar en público. Recuerda contar lo más interesante de ti cuando hagas una presentación. Debes practicar tu discurso, como decía el compañero. Siempre pregunta hasta que quede claro. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Comentario? Mantén respeto por la audiencia. Eso es importantísimo. Les decía, el emisor tiene un compromiso muy importante porque pues, es el que debe de caber mayor cordura. Dice, hazte un guión de lo que quieres contar. Les decía, no es leer, es hacer un guión, puntos importantes de los que tienes que abordar. Adecúa el discurso según la audiencia. No es lo mismo hablar con jovencitos de 15, 18, 20, 23, 25 años que hablar personas de nuestra edad, 30, 35, 30 y siempre, ¿sí? Entonces, obviamente el discurso tiene que cambiar. El mensaje es el mismo, el discurso cambia, ¿sí? Contar tus problemas no es adecuado, o sea, no te puedes poner, ay, es que hoy me dejaron, es que viera, no me alcanzó la quincena, es que eso, no. Puedes tomar analogías de la vida, puedes tomar analogías, ejemplos, eventos, anécdotas, claro, para explicar un tema, pero no te puedes ir por la tangente de, ay, es que hoy me dejaron, no me contestó mi novio, hoy tengo un aniversario, no se acordó mi marido, o sea, no, vas a transmitir más problemas que soluciones. Decir la verdad cuando uno no conoce algo, a ver, ay, no, me da pena, pero pues no conozco del tema. Reitero, una cosa es que estemos preparados para hablar de un tema
y la otra es que lo sepamos todo. Y eso es imposible, muchachos. Imposible. Y algo que debe tener un buen orador, una persona que habla en público, es reconocer también las limitantes de sus capacidades. Y esto habla también de los conocimientos. ¿Vamos bien hasta acá? Maestra. maestra. Sí, maestra. Las últimas dos, confiar en las palabras que transmites, o sea, confiar en lo que estás diciendo, en lo que estás transmitiendo y respirar con calma y de manera pausada. No se me vayan a ahogar ahí respirando a medias. ¿Sale? Entonces, hasta acá tenemos dudas, chicos. No, Maestra. ¿Todo perfecto? No, ninguna. No, maestra. Ok, entonces, chamba. Tienen chamba. Una, revisar su closet y ver los colores que tienen. ¿Qué transmiten? Y dos, véanse la película para que entonces entiendan de lo que estábamos hablando, del poder de un buen orador. ¿Sale? ¿Cómo se llama la película, maestra? Sangre, sudor y gloria. ¿Con quién? Es que el apellido no me lo sé, pero es Matt Wolverine o Matt Wolbert, algo así. La Roca y y no me acuerdo quién otro. Ahí es donde salen que quieren robar a un rico, ¿no? Que trae Exacto. el gym. Ese Sí. es. Ok, gracias. Oiga, maestra, una pregunta. Mándeme. Si este libro donde vamos a sacar esto, que viene aquí en la tarea, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Cuál libro? Aquí subieron las páginas para la lectura. ¿Está en la plataforma? Sí. No, o sea, te estoy afirmando, está en la plataforma. Bueno, ¿y dónde lo podía conseguir en físico, ese libro? En físico, creo que estaba en la librería. ¿Iztaccíhuatl se llama? Iztaccíhuatl. Chicos, confírmeme, por favor. Sí, había dicho que en esa. Ah, ok, entonces ahí, o según yo tengo entendido, tus compañeros tenían el PDF, según yo. En el grupo general está. Ah, ok, ahí está. ¿Y qué otra cosa? Si no lo logras conseguir, yo subo por capítulos a la plataforma y en PDF también, el archivo. Sí, pero me gustaría tenerlo en físico, el libro. También bueno, digo, si lo quieres de manera física, ahí, únicamente. Yo ahí nada más lo encontré, porque sí lo encontré en Google, en ebook. En el PDF lo puede imprimir. Yo hice todo con los libros. Todos los PDF los imprimí. Ah, está excelente. Eso también puedes hacer, pues lo puedes imprimir. Ok, bueno. Muchas gracias. Sí, de nada, de nada. Ok, chicos, entonces tenemos dudas, preguntas, comentarios hasta ahorita. No, maestra. No, maestra. No, maestra. Ok, perfecto, chicos. Entonces, Maestra, mándame. Un comentario. Todo orador debe también de llevar puntualmente el manejo del tiempo. ¿Por qué? Porque a veces preparamos el tema y a veces, como dice, nos desbocamos y antes tenemos preparado un tema, dice, bueno, tienes el personal para 1 hora, 2 horas. Muchas veces, como no manejamos el tiempo, nos desbocamos y antes de los 20 minutos ya dijimos todo lo que íbamos a decir sin haber hecho las conversaciones con las exposiciones, ¿no? Con preguntas o algo, o viceversa. A veces se entabla la conversación, se desarrolla el tema y posteriormente no alcanza el tiempo para ver el tema. Así es. Eso es otra cuestión importantísima. Por eso también uno de los consejos que decía era que practicaras. La práctica, pues obviamente conlleva esta parte de lo que tú dices, que tienes toda la razón, es un punto muy importante, que es el dominio del tiempo. Es muy interesante porque, pues obviamente, si tienes designado un tiempo para hacerlo, pues obviamente tienes que cumplir con esos requisitos. Si no los hay, pues obviamente tú sabes más o menos en promedio cuánto te puedes llevar. Y conforme la práctica que esto suceda, tú vas midiendo y tú vas administrando tus tiempos. Pero lo que mencionas es importantísimo. Para poder lograr la práctica, pues tienes que estar de manera consistente, en este proceso. Así es, maestra. A veces, muchas veces depende del foro que tengamos, o sea, de la participación, ¿sí? Yo creo que ahí debe uno también aprender a
a cómo cortar una conversación sin que los participantes se sientan ignorados, pues, porque va a decir, eso también hace que pierdan el interés, porque va a decir, yo quise participar o me cortó o algo, ¿no? Saber meterse y darle un fin a ese tema para seguir con el otro. Claro, claro que sí. Miren, yo les voy a comentar algo que está sucediendo, la verdad, digo, me da muchísimo gusto que suceda. En realidad, nosotros como docentes nos permiten, bueno, no nos permiten, nos piden que nuestras reuniones sincrónicas sean de 1 hora, ¿sí? Que sean de 1 hora. Y si les soy sincera, en grupos, en tetramestres anteriores, sí me pasaba 15 minutos, 10 minutos y nada más. Muchas otras ocasiones acababa en 30, 40 minutos. Y me da mucho gusto porque la verdad es que este tetramestre ha sido un tetra en donde los alumnos han participado muchísimo, están como muy metidos y participan y comentan y esto y lo otro. De manera personal, tomando el punto que tú me decías de cómo saber cortarles, yo en lo personal no lo hago porque el proceso es diferente. A mí lo que me interesa es que sí realmente externen todos, ¿sí? Sus opiniones sí lo hagan. Pero vuelvo y reitero, la intención de la sesión, la intención de este proceso de comunicación es otro. Cuando la intención, que esto es importantísimo, a ver, ¿para qué estás haciendo tú el proceso de comunicación? ¿Para qué estás haciendo tú la oratoria? ¿Para qué tú estás haciendo el discurso? Porque si es un discurso donde tienes el tiempo limitado, es nada más informativo, es esto. En este caso, mi discurso, más que informativo, es formativo. Entonces, sí es interesante para mí que haya este tipo de participaciones. Y ustedes se dan cuenta que la verdad nuestras sesiones se vuelven largas y se vuelven casi de 2 horas. Y yo la verdad trato de verdad de simplificar y todo, pero de verdad les agradezco y les felicito que haya esta participación. Y me encanta que sea así, digo, mi voz a lo mejor no da para las 3 horas, pero si se pudiera 3 horas, digo, el horario tampoco ayuda, pues nos pudiéramos quedar y les puedo asegurar que fuera amena y que pues, se sigue el proceso. Pero reitero, tiene que haber un objetivo. ¿Para qué estás haciendo tú este proceso? ¿Para qué tú lo estás comunicando? Si es informativo, si es, en este caso, es formativo, entonces sí es importante que tomen en cuenta todas esas características. Y lo que decías, William, es interesante. Tienes que aprender tú a saber cómo medir estas participaciones. Por eso, cuando hay una oratoria, asignan un tiempo, 15 minutos para preguntas, y pum, 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 ya, el tiempo, vámonos, ¿no? Y ahí termina, porque ya asignaron un tiempo que va acorde a la planeación de esta conferencia, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, maestra. Ok, excelente, entonces, muchachos. Entonces, hasta acá lo vamos a dejar, que descansen, que pasen una muy bonita noche. Reitero, bueno, no, lo vamos a dejar para la próxima clase. Les tengo un listado de aplicaciones que les va a servir mucho. Yo sé que he recibido varios mensajes que tienen complicaciones por el uso de la computadora y que pues lo están haciendo en la laptop. Entonces, me tomé el tiempo y les busqué un listado de aplicaciones que pueden hacer en el cel, perdón, no en la laptop, en el cel, que les puede ser de muchísima ayuda. Aparte de eso, acuérdense que yo les había dicho que les iba a activar un foro de ayuda y de tips y comentarios. Ya lo tienen activo, ya pueden hacer uso de ese foro. Ya aparece ahí información del Jamboard, que por ahí también quedó dudas de la semana pasada. Ahí les explica qué es el Jamboard, cómo se utiliza, cómo lo pueden ustedes hacer de manera grupal. Y si tienen alguna duda, otra herramienta o algo que quieran aportar, ya lo pueden colocar en ese foro. ¿Sale, chicos? Entonces, descansen, que pasen una muy bonita Igualmente, noche maestra. y nos vemos el jueves, si así lo Primeramente, Dios, adiós. Descansen, compañeros. Nos vemos, maestra. Buenas noches a todos. No, maestra, que pasen buena noche. Gracias, igual.